comentario más random que ponen. En minutos nada más, ya está Luquita Roja del otro lado. Estamos esperando a Iracema que entre para que estén los dos en pantalla. Mira, la encuesta me está sorprendiendo porque el 95% de la gente que votó dice soy católico romano. El 2% dice soy evangélico y el 3% dice otro. ¿Qué es ser otro, amigo? ¿Qué es ser otro? No sé lo que es ser otro. Bueno, muchachos, ahora sí. Están ambos del otro lado. Los voy a hacer entrar con una cálida bienvenida. Por un lado lo tenemos a Luca Roja, por el otro lado a Iracema Jiménez. Primero, muchachos, me han enseñado las damas. Iracema, ¿cómo estás? Dios te bendiga y por sobre todas las cosas, te agradezco por haber aceptado la invitación. Hola, buenos días, Santi. Buenos días a tu audiencia. Bendiciones a todos. Bienvenidos. Pues estoy muy contenta de que me hayas otorgado pues este debate y pues vamos a ver cómo nos va y de antemano pues saber que no los considero mis enemigos. Tenemos diferencias doctrinales, es claro, pero pues saben que estamos pues mandados a amar a nuestro prójimo y tener siempre esa paciencia y ese respeto. Y yo estoy muy contenta por esta oportunidad y bendigo a Lucas, bendigo tu canal, bendigo a todos en particular, pues estoy muy agradecida. Gracias. Gracias a vos, de verdad. Gracias por la buena onda, gracias porque, al menos por lo poquito que nos conocemos, sos una chica con código, sos una chica súper respetuosa y eso me encanta y muchas veces falta en redes sociales, así que gracias de corazón, gracias por haber aceptado. Por otro lado tenemos a un amigo, Luquita Roja, desde Paraguay. ¿Qué haces, campeón? Dios te bendiga, gracias por haber aceptado. La verdad que muchas gracias por la invitación. Agradezco también la presencia de Iracema, que por como vi, es una chica bastante respetuosa, muy buena en el diálogo. Entonces yo la verdad encantado tener este debate o este intercambio de ideas, como mejor les parezca decir, entre nosotros, ¿verdad? Sobre dos posiciones que yo considero que son fundamentales en la fe, son el núcleo esencial de la fe y realmente espero que el debate se pueda dar de una manera que pueda generar frutos, no solamente para mí, para nosotros, sino también para la audiencia, ¿verdad? Principalmente. Entonces, más que nada eso, agradecer por la invitación y que estamos acá justamente para poder tener ese diálogo barra debate que pueda ser fructífero. Gracias, Luquita. Bueno, ante todo, repito lo que ya dije al principio. Este es un debate que va a interactuar entre lo formal e informal y eso me encanta. Me encanta que ambos hayan aceptado este formato. Ahora que voy a pasar a explicar, lo que sí voy a decir y pretendo dejar en claro lo siguiente, la mayor parte, porque este es un canal católico, la mayor parte de la gente que está del otro lado es un público católico. Entonces, entiendo de que es altísimamente probable que la mayor parte del público que está conectado esté del lado de Lucas. Ahora, porque estés en desacuerdo con lo que va a proponer Iracema a continuación, eso no te justifica faltar el respeto. Así que le dije a los moderadores y reitero, cualquier tipo de falta de respeto, una cosa es marcar un desacuerdo en el chat, otra cosa es la falta de respeto. Cualquier tipo de desacuerdo, o sea, no vamos a tener compasión con banear a la persona, ¿está bien? Este es un debate que pretende no buscar el pacatazo, sino buscar más bien la reflexión y que todos aquellos que deseamos conocer más nuestra fe, podamos a través de esta reflexión, a partir de este diálogo, podamos aprender algo. ¿Está bien? Así que lo único que les pido a los hermanos católicos, principalmente, porque también le vamos a bajar el moño a los evangélicos que faltan el respeto, pero principalmente como católico, nunca tan católico, a los católicos les pido no falten el respeto porque no me importa que seas sobrino del Papa, te vamos a bañar igual. ¿Se entiende? Principalmente eso. ¿Por qué? Porque acá hay que tener valor y me encanta lo que está haciendo Iracema porque, loco, a ver, seamos honestos, más allá de que voy a tratar de ser lo más imparcial posible, yo estoy del lado de Luca, eso es claro, ¿se entiende? Entonces, acá Iracema vino a jugar completamente de visitante y hay que tener mucho valor, convicción para hacerlo y por eso
desde este lugar, como anfitriones que somos, tenemos que respetar eso y nada, y nuevamente expresarle nuestro agradecimiento. A ver, el formato va a ser el siguiente, muchachos. El formato va a ser así. Al principio van a haber 10 minutos para cada uno para poder desarrollar cuál es la postura que vienen a defender. Una vez finalizados esos 10 minutos de cada uno, van a haber 10 minutos más para cada uno para refutar a la posición contraria. Una vez finalizado esos últimos 10 minutos de cada uno, vamos a abrir un tiempo de diálogo abierto, en el que va a haber preguntas, respuestas, desarrollo, en un diálogo abierto sin tiempos preestablecidos. La idea es que haya justamente ese intercambio fluido. Si en algún momento yo como moderador entiendo de que no se está entorpeciendo el diálogo por alguna razón, quedan ideas sin tratar, hubo preguntas sin responder o no se está dejando desarrollar por pisar y demás, intervengo y voy a tratar de poner orden en ese sentido. Pero como sé que ambos son respetuosos, ambos se van a escuchar, no va a pasar eso. Pero muchas veces, no porque las personas sean malas personas, muchas veces la pasión, y más que nosotros somos latinos, ¿no? La pasión nos lleva a actuar de esta manera y voy a tratar de poner orden en ese sentido. Voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Si en algún momento yo veo de que hubo alguna pregunta que no se respondió a algo de ambos lados, voy a tratar de hacer hincapié y recordarlo. ¿Está bien? Al finalizar esto, va a haber 5 minutos finales de conclusión para cada uno. Una de las cosas que, perdón, error mío, no les pregunté es quién comienza. Y yo lo que propongo es que comience Luquita. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, porque es el que afirma. Número dos, porque es católico y está jugando de local. Entonces, yo lo que propongo es que arranque Luquita y termine Iracema. ¿Están ambos de acuerdo? Yo ¿O no que tengo inconveniente. Si a Iracema le parece mejor que de dónde quiere repente es mejor que ella comenzar Iracema? presente, yo no tengo problema. Bueno, como es conocida una frase dentro del mundo de los debates, el que reta empieza, ni modo. Ok, Así es que buenísimo. vas con todo. Buenísimo, buenísimo. Bien, entonces arrancamos. Yo lo que voy a hacer es apagar pantalla, mi cámara la voy a apagar. Cuando falte un minuto la enciendo, no digo nada para no entorpecer el desarrollo, pero ustedes entenderán de que falta un minuto. Cuando se termine el tiempo, yo voy a decir se terminó, pero obviamente si están justo finalizando una idea, dejamos terminar la idea, ¿está bien? A menos de que la idea dure 3 minutos más. No, no, no. Si estás en los últimos segundos terminando la idea, dejamos concluir la idea. ¿Está bien? Si ambos están de acuerdo, procedemos de esa manera. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Luquita Roja, te escuchamos, Titán. Bien, lo que yo voy a defender a partir de este momento es la doctrina de la Trinidad, es decir, que hay un solo Dios, pero que son tres personas diferentes en relación, es decir, la sustancia, aquel que existe en sí, la esencia o la naturaleza, es un Dios. Sin embargo, se da en tres personas y se diferencia únicamente por relación y se conoce únicamente por revelación, es decir, no es algo, una inferencia lógica de la naturaleza, sino una revelación que nos dio la persona del Hijo en concreto. Muy bien, vamos entonces a la Biblia, en el cual encontramos la primera distinción de Dios Padre en el Salmo 89:26, que dice: Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Entonces acá encontramos a la primera persona. Vamos con Tito 2:13, donde dice: aguardamos la bienaventurada esperanza, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es decir, acá Jesucristo es un Dios, dice. Pero no puede ser la misma persona que el Padre, por lo que dice Juan 1:18, y de hecho muchos otros versos, que dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. El único Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Es realmente un problema más bien lingüístico cuando se dice único Dios, como diciendo como que hay otro Dios. En realidad no es que haya otro Dios, sino que es este Dios que ha dado a conocer al Padre, es el Hijo. De hecho, es lo que Juan intenta narrar en el capítulo 1. Entonces, volvemos. En Juan 1:18 se dice que el único que ha dado a conocer al Padre es el Dios que se ha encarnado, que esta es la persona del Hijo. Entonces, hay uno que da a conocer y hay uno que es conocido.
El que es conocido es la persona del Hijo y el que da a conocer es el Hijo que da a conocer al Padre. ¿Ok? Bien. En Hechos 5, 3, 4 dice Pedro, Ananías, ¿cómo es que Satanás ha llenado tanto tu corazón que has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, el Espíritu Santo es otra persona. Es una persona que le identifica también con Dios, pero no es la misma persona. Porque de lo contrario sería necesario hablar de que se ha mentido al Espíritu Santo. Simplemente bastaría con decir, has mentido a Dios. Pero se dice que es al Espíritu Santo a quien ha mentido, que es una de las personas de la Trinidad. Bien. Vemos, por ejemplo, que en Juan 10:36 es el Padre que envía al Hijo. Y entonces se distingue aquel que es enviado y el enviado. Es decir, quien envía es el Padre y el enviado es el Hijo. Esta es una distinción evidente en la literatura bíblica y por tanto no puede ser la misma persona aquel que envía y aquel que es enviado. Evidentemente hay una distinción natural que propone la propia preposición de enviado y aquel que envía. Evidentemente no puede ser la misma persona. Muy bien. De hecho, el Espíritu Santo siempre es hablado como una persona, consolador, ayudador, maestro, nada más para citar, como digo, esto no es precisamente para argumentar, sino para dar más solidez a la idea de que el Espíritu Santo es una persona. Juan 14:16, Juan 15:26 y así sucesivamente. Bien, vamos con la persona del Hijo, donde dice Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo también trabajo. Es decir, la persona del Hijo se identifica como el Hijo porque se refiere a Dios como Padre. Y no dice, yo estoy trabajando de la eternidad, sino mi Padre trabaja siempre y yo también. Hay una unidad, pero no de personas. Una distinción que hace el Hijo respecto a su Padre, pero que, sin embargo, hacen lo mismo. Es decir, trabajan ambos. Hay una unidad en la sustancia, en la naturaleza, que en este caso es Dios. Bien. En Juan 5:23 se dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, que es lo que dijimos. Hay quien envía, el enviado, y de igual manera dice, vos le podés honrar al Padre, pero realmente para honrar verdaderamente al Padre debes de honrar al Hijo. Entonces, la honra al Hijo y al Padre son a diferentes personas, que es lo que Cristo nos está diciendo acá. Bien. Sin embargo, en Juan 10:30 nos dice, yo y el Padre uno somos. Es decir, hay una unidad. Pero ¿qué es esa unidad? ¿Cómo se debe entender? Como una unidad de sustancia, de naturaleza, de existencia, pero que se diferencia en las personas. Muy bien. En Filipenses 2:6 al 8 hace una distinción clarísima donde el Hijo se somete al Padre. Entonces, no puede ser que una persona se someta a sí misma como si fuera que no son dos personas. Dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, siendo igual a Dios, igual dice, se despojó a sí mismo. Dios no puede no ser. Entonces, otra persona la que, siendo no inferior en naturaleza, sino en comportamiento diferente, en este sentido de un redentor, el Hijo se hace menos, se hace en forma de siervo. Y esto lo dice Filipenses 2:6-8, o mejor dicho, del verso 6 al 8. Bien. Con esto entonces queda cerrado esta distinción que hace a sí mismo Jesús, refiriéndose a sí mismo como Hijo y al Padre como Dios Padre. Pero vamos más allá. En Deuteronomio 6:4, cuando se habla de Dios, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se usa un término en hebreo que es el Ejat. Ejat es un término que aparece numerosas veces en la literatura bíblica para referirse a uno en plural, es decir, algo que es una unidad, pero en realidad son varios. Un ejemplo, Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tiene que llegar a ser una sola carne. Es decir, realmente físicamente son uno solo, físicamente son dos personas diferentes, pero espiritualmente son uno solo. Y se usa ese término ejad para referirse entonces a la unidad, sin embargo, que son diferentes personas. En este caso, el esposo y la esposa, que
hablando del sentido espiritual, son una sola cosa, pero físicamente son diferentes. También aparece en Génesis 11.1, Génesis 11.6, Ezequiel 37.17. En fin, el punto está que en la propia literatura del Antiguo Testamento se usa esta terminología para referirse a la unidad, pero sin embargo siendo más de uno. Y esto aparece en Deuteronomio 6.4, justo cuando se refiere a Dios, siendo que tiene otro término para hablar de unidad en singular, que es Yahid, y no se usa en Deuteronomio 6.4. Entonces yo considero que eso ya es importante. También el término Elohim en el Antiguo Testamento realmente muchas veces en la literatura bíblica es para dioses y no Dios en singular. Voy a dar algunos ejemplos nada más. Génesis 10.13, Génesis 35.7, Deuteronomio 4.7, Josué 24.19. En fin, el punto, que Elohim se usa para referirse a Dios en singular, pero también se usa para referirse a Dios en plural, a dioses, así literalmente hablando. Entonces, en el Antiguo Testamento ya encontramos este indicio de que es posible la unidad y sin embargo ser una pluralidad, al menos en personas, que es lo que nos estamos refiriendo, unas diferentes personas. Pero ¿qué dicen los padres de la iglesia? Vamos con uno solo para ir cerrando. San Ignacio dice que en su carta a los Efesios, por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Hace una distinción. Todos los padres de la iglesia hacen una perfecta distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien. Vamos también con Justino Mártir, que dice, largamente demostrado que Cristo, que es Señor y Dios, Hijo de Dios, se apareció antes prodigiosamente como hombre y como ángel, y también en la gloria del fuego, como en la visión de la zarza y en el juicio contra Sodoma. Es decir, dice Justino Mártir, Cristo, que es Señor y Dios, Hijo de Dios. Pero ¿qué dice él mismo interpretando el Génesis 1.26? También lo que he citado recién es del diálogo contra Trifón. Perfecto. Dice en su interpretación del Génesis 1.26, Dios habla en la creación del hombre con el mismo designio, con las siguientes palabras. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De esto podemos aprender indiscutiblemente que Dios conversó con alguien que era numéricamente distinto de él y que era también un ser racional. Justino Martín, Apología Primera, 61.1. Entonces, este padre de la iglesia interpreta al Hijo de Dios como esta otra persona, pero que también es Dios y que aparece ya en el Génesis, así como el Espíritu Santo, que realmente el Génesis 1.26 habla específicamente del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a dejar esto hasta acá y ya en el diálogo podemos ir extendiendo. Espero que les sirva esta breve introducción. Gracias, Luquita. Te quedan pocos segundos, 9, 8 segundos. Así que gracias, amigo. Con ustedes ha estado Luca Roja, la parte católica ha expuesto. Gracias por dejar su like. Tenemos casi 2.100 personas en vivo. Compartan, comenten, que esto nos ayuda a llegar a más gente. A continuación va a exponer Iracema Jiménez. Iracema, cuando vos me digas, largamos, ¿eh? Ok, bien, pues estoy lista. Vamos con la argumentación. Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va. Bien, pues señoras y señores, hermanos y hermanas, el día de hoy dejan sus diferencias católicos y evangélicos para presentar defensa de su fe, la Trinidad. Mi nombre es Iracema Jiménez, no creo en la Trinidad y dejaré las razones claras y contundentes del por qué a la luz de las Escrituras no se contiene este dogma. La razón por la cual doy esta introducción es porque muchos de nuestra audiencia, por el motivo de interés o aprendizaje, va a ser del pueblo evangélico protestante y muchos de ellos desconocen o les han ocultado, o simplemente no lo quieren mencionar. El verdadero origen de la Trinidad, que está plasmado innegablemente durante los siglos de la historia de la Iglesia Católica. A continuación, citaré textos en donde la Biblia explica explícitamente quién es Dios. Para mi primera premisa, dejaré en claro que Dios es el Padre. La Biblia contiene numerosos pasajes en donde directamente nos enseña a un Dios como Padre.
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Con esto estoy diciendo que existe una de las tres personas a la cual se le otorgue el nombre de Padre, siendo una sustancia, por supuesto que no. La escritura es clara, Dios es el Padre. Repito nuevamente para todos, que todos escuchen muy bien, Dios es el Padre. Estos textos revelan que un Dios, el Creador, el Redentor y el Sustentador, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, según Efesios 4:6. Isaías 63:16, un Señor, tú eres nuestro Padre, desde la antigüedad, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Dios es reconocido como Padre, es reconocido como el Redentor y protector del pacto de Israel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacer nombre glorioso. En 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las escrituras enseñan que el Espíritu de Jehová no es otro más que el mismo Dios que es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, como Juan 4:24 lo enseña. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero. Isaías 64:8. ¿Por qué yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito? Jeremías 31:9. Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Para nosotros solo hay un Dios, dice 1 Corintios 8:6, del cual proceden todas las cosas. Pablo enfatiza la unicidad de Dios como fuente de toda existencia. En Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Invocamos a nuestro Dios, el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. 1 de Juan 3:1. La paternidad divina se basa en la identidad y la esperanza cristiana. La Biblia muestra un solo Dios con una mente y una única voluntad. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dijo o quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. En Lucas 1:68 profetiza Zacarías lleno del Espíritu del Señor, diciendo: bendito el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. En Lucas 2:10, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Con estos textos no solamente enfatizamos que el Señor es Dios, que el Señor es Espíritu y que Dios es el Padre. Acerca de la venida de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Dios de Israel, reconocido como el Cristo, el Mesías prometido. La Biblia nos enseña que ese Salvador no es otro, sino es el mismo Señor del cual nos habla Deuteronomio en el primer mandamiento. Dios fue manifestado
en carne. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16, en donde nos enseña, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Salmos 24:7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. En Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿A quién o le dio ciencia? ¿O le mostró senda de la prudencia? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Este texto en Isaías 40:13 nos habla de que el mismo Jehová es el Espíritu y es aquel que ha dado dirección y consejo a su pueblo, es aquel que los ha enseñado de todo camino y prudencia en el cual ellos deben andar. Recordemos que estos mandamientos que el Señor dio dentro de la ley de Moisés, pues son la guía y la base para que su pueblo esté fortificado en él. En Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mi mano hizo todas las cosas así, y así todas las cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemblan a mi palabra. En Salmo 105:3, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Fundamenté que Dios es uno, repito, que es el Espíritu y que es el Señor soberano y redentor. Él es nuestro creador, un Dios que no olvidó su pacto con su pueblo y prometió y profetizó, restableció y seguirá cumpliendo sus promesas. Él otorga liberación, salvación y santificación. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Cristo, si es que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pedro 2:18, antes bien creer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. A ver, vamos a ver. Bien, bueno, voy a cerrar con esto. No sé cuánto tiempo me queda por ahí, moderador. 30 segundos. 30 segundos. Bien, pues concluyo con lo siguiente. Hoy no sé si me va a dar tiempo. Vamos a ver. La Trinidad es un concepto filosófico y no bíblico. Términos como sustancia, persona, no aparecen en la Biblia. Dios es simple y no compuesto. Deuteronomio 6:4, el Señor uno es. Adelante. Bien, buenísimo. Justo ya estaba a punto de finalizar el tiempo. Gracias, Iracema. Gracias a todos los que están conectados. 2.200 personas en vivo y en directo viendo este debate muy interesante. Así que no olviden dejar su like. Apenas llegamos a los 1.400 likes. Pongan like, no les cuesta nada. No les va a agarrar ahí un calambre en el dedo por ponerlo para arriba, muchachos. Vamos, que eso nos ayuda un montón a llegar a más gente. Bien, ¿cómo continuamos con esto? Entonces, como lo había dicho previamente, ahora vamos con la parte de refutación. También nos vamos a tomar 10 minutos cada uno para responder el planteo inicial que hizo el otro. ¿Está bien? Así que arrancamos como en el orden que hemos comenzado. Luquita, ¿estás preparado? Súper. Bien, buenísimo. Entonces, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1. Va.
Bien, voy a iniciar por la parte final de la argumentación que se ha dado de que la Trinidad básicamente es de origen pagano o que no es bíblico, a fin de cuentas. Muy bien. Nosotros constantemente usamos un vocabulario para poder expresar cuestiones bíblicas, por ejemplo, unicidad. Eso no existe propiamente en la Biblia, tal término, y eso es una cuestión lingüística, es filológica, ¿verdad? Incluyendo cuando nosotros vamos a hablar de Dios. ¿Dios de dónde viene? Viene de Zeus, viene de Elohim, viene de Adonai, viene de Shaddai, viene... ¿De dónde viene el término? Entonces, siempre cuando queremos hablar de cuestiones del lenguaje, evidentemente vamos a tener que recurrir a términos que muchas veces no existen en un montón de cosas. Así que no debe de ser necesario que en la propia Biblia exista terminología que propiamente nunca existió hasta ese momento, y eso es algo propio y único del cristianismo, el término Trinidad. Como nunca existió antes una idea similar, entonces eso es la particularidad y la novedad que trae el cristianismo en su esencia, que puede hacer una distinción entre las personas. Muy bien. Lo segundo es que en toda la argumentación yo he escuchado una fuerte argumentación de que existe un Dios Padre y que este Dios Padre em, como que se ha manifestado a través de la carne, en y ahí está el punto, se ha evitado decir en la persona del Hijo, es decir, que en realidad no es la persona del Hijo, sino que es la persona del Padre, que se hizo un cuerpo, se rebajó y estuvo con los demás. Y sin embargo, esto cuando vemos en la escritura, esto no sucede así. Como dijimos, decía anteriormente de que en Filipenses 2, versos 6 al 8, de que Cristo, siendo igual a Dios, dice, se rebajó, se despojó, siendo igual, se rebajó. Es otra persona, es otra cualidad, otra característica, que no hace el Padre propiamente, sino que hace la persona del Hijo. Así que la distinción que constantemente se hace en la literatura bíblica, que es lo que yo estaba hablando de la persona del Hijo y la persona del Padre, necesariamente se debe dar que son dos personas diferentes y no puede ser que la persona del Hijo sea una manifestación de la persona del Padre. De lo contrario, sería irrelevante hablar de hijo, propiamente hablando. De hecho, vamos a ir a lo que dice la literatura bíblica. El Marcos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1, dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En realidad es innecesario hablar de un Hijo de Dios y de Jesucristo si en realidad la persona es simplemente la persona del Padre, es irrelevante. Pero dice también, y podemos verlo esto más adelante, donde dice Juan 5, de 17 a 18, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, los propios judíos entendían de que Jesús se refería al Padre como suyo, pero sin ser la misma persona, sino iguales. Se hacía igual. Eso es algo muy relevante. De hecho, en el capítulo 10, verso 30 al 33, también ocurre lo mismo. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, acá siempre ocurre eso. El hijo siempre se expresa al padre como hijo, una diferencia de relación. Y sin embargo, sigue siendo igual a Dios, que es lo que los judíos estaban entendiendo y la razón por la que le condenaron. Le condenaron por ser y hacerse igual a Dios, no por ser la persona del Padre. Nunca se trató a él a sí mismo como la persona del Padre. Bien. Por eso Juan el Bautista, en Juan 1.29, siempre habla de Jesús como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, esta persona tiene una cualidad que no tiene la persona del Padre, que en este caso es ser un sacrificio expiatorio por todos los pecados. Bien. Ahora, ¿qué dice Ignacio de Antioquía? Vamos con los padres de la iglesia nuevamente. Dice, carta a los Efesios 6.2, un médico hay, sin embargo, que es carnal, aparte espiritual, engendrado y no engendrado, en la carne hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Es decir,
en la carne hecho Dios. Sin embargo, es hijo de María e hijo de Dios a la par. Es una persona que tiene estas cualidades. Y vamos más allá, que es lo que vemos en la literatura bíblica, en su carta a los Efesios también dice Ignacio de Antioquía, refiriéndose al concebir, al modo de concebir, que fue por medio del Espíritu Santo, otra persona. La verdad es que nuestro Dios, Jesús, el ungido, fue llevado por María en su seno conforme a la dispensación de Dios. ¿Ok? Jesucristo conforme a otra persona, a la dispensación de qué persona? De la persona del Padre. Bien. Del linaje cierto de David por obra, empero, del Espíritu Santo. Entonces hay tres personas nuevamente que Ignacio de Antioquía nos enseña. Muy bien. Vamos con otros padres de la iglesia que nos van a explicar más detalladamente. Atenágoras de Atenas, siglo II, no tan conocido, dice en su súplica en favor de los cristianos: admitamos a un solo Dios, increado y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso, solo por la inteligencia a la razón comprensible. ¿Quién, pues, no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden? Muy bien, en el siglo II todavía no existe un término de Trinidad, pero esto es Trinidad pura. Muy bien. Ireneo de León, siglo II también, discípulo de Policarpo, y Policarpo discípulo de Juan, muy importante eso. Dice él en Contra las herejías, libro 3, 19:2, que ninguno entre todos los hijos de Adán se ha llamado Dios por sí mismo o proclamado Señor. Lo hemos demostrado por las Escrituras. Y que Él, Jesucristo, solo entre todos los hombres de su tiempo se ha proclamado Dios y Señor, siempre Rey unigénito y Verbo encarnado, por todos los profetas y apóstoles y aún por el mismo Espíritu. Una distinción del Espíritu. Es cosa que pueden ver todos aquellos que acepten un poco la verdad. Nos dice también en el mismo libro, pero en el libro 4 sería 21, en efecto, con él estaban siempre presentes el Verbo y la sabiduría, el Hijo y el Espíritu, por medio de los cuales y en los cuales, libre y espontáneamente, hizo todas las cosas. Le habla diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Volvemos en Génesis 1:26. Clemente de Alejandría, en su obra Protréptico, nos dice: desdeñado en cuanto a su apariencia, pero en realidad adorado, el expiador, el salvador, la palabra divina, el que es absolutamente y evidentemente Dios verdadero, el que está puesto al mismo nivel del Señor del universo. Punto. El mismo nivel del Señor del universo. Es decir, no es la misma persona, sino que está al mismo nivel del Señor del universo, porque Él era su Hijo y la palabra estaba en Dios. Eso dice Clemente Alejandría, bueno, prácticamente ya sería el siglo III, pero bueno, igual es bastante importante. Y ya seguramente todos conocen de que es Tertuliano quien habla principalmente de la Trinidad, al menos en la cuestión latina. Así que no creo que sea necesario hablar de él propiamente. Así que vamos con Cipriano de Cartago, en el siglo III, nos dice en su carta 73:18, después de la resurrección, cuando el Señor envió a los apóstoles a las naciones, Él les ordenó bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo mismo ordenó que las naciones sean bautizadas en la completa y unida Trinidad. Eso sí, de repente capaz podría servir para ampliar un poco la cuestión. Entonces, lo que vemos constantemente es esta separación. Y Jesús mismo se refiere así en el Evangelio de Juan con un yo soy. El yo soy viene de la terminología en el Antiguo Testamento de Yahvé, que significa yo soy, propiamente hablando. Entonces Jesús se refiere a sí mismo como Dios sin ser la misma persona, sino siempre hablándose a sí mismo como la persona del Hijo. Y los primeros cristianos, hasta hoy en día, siempre asumieron de que, claro, son diferentes personas y tienen diferentes cualidades, que es lo que vemos en la literatura bíblica. Cualidades que no sean en el Padre, sí sean en el Hijo, y otros que sean en el Espíritu y no sean en los otros. Así que dejo con esto mi refutación. Bien, te queda 15 segundos. Fantástico. Bueno, muchas gracias a ambos. Ya pasamos la segunda
No, todavía no pasamos la segunda, le falta Iracema. ¿Pensaban que estaba dormido? No, estoy evaluando si ustedes están dormidos. Porque no me ponen like, muchachos. 2.400 personas y solamente 1.600 likes nada más. Así que, bueno, nada, compartan, comenten para poder llegar a más gente. Para la gente que se está sumando recién ahora, quédense tranquilos que el debate va a quedar posteado, así que lo pueden ver luego desde el principio. También gracias a los moderadores, que lo que veo es que no están siendo necesario poner tanto orden, pero les agradezco mucho porque constantemente los moderadores están poniendo el enlace tanto del canal de YouTube de Luca Roja como también el canal de YouTube de Iracema Jiménez. Así que todos aquellos que se quieren interiorizar más del trabajo de cada uno de ellos pueden ir a sus respectivos canales, se suscriben y los apoyan desde su propio espacio. Iracema, ¿estás preparada para la segunda parte de tu segunda intervención? Sí, preparada. Bien, perfecto. Entonces, arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, va. Ok, gracias. Bueno, voy a tratar de ser más clara y usar quizás un lenguaje en el que todos puedan entender qué es lo que creo o lo que más que nada la unicidad presenta. La unicidad, como ya lo mencionó aquí mi estimado Lucas, va a hacer mucho énfasis en que solo hay un Dios. No tiene tanta complicación, no requiere de tanta dificultad para saber y reconocer. Aún dice el apóstol Pablo que aquellos que conocían la existencia y todo lo que había en el mundo y les rodeaba, podían identificar con facilidad que hay un Dios que es creador y que sostiene todo lo que existe. Entonces, la unicidad lo único que está haciendo énfasis es que valida y pone como bases principales que hay un Dios que es espíritu y el cual es reconocido como el Padre. Aún en los mismos judíos, como el pueblo de Dios, ellos sabían perfectamente que hay un Padre para ellos, lo tenían claros. Inclusive acusaron al Señor Jesús cuando le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, un Padre tenemos y es Dios. Entonces, cuando los judíos no le reconocen como el Salvador, no le reconocen como el Redentor, como el Hijo del Hombre, el postrer Adán, no reconocen que Él sea el Mesías, están rechazando la profecía de que el mismísimo Dios Salvador vendría a rescatarlos. En esto se basa el rechazo en el que el judío no acepta, ¿verdad? Debido a ese endurecimiento que Dios hizo con este pueblo, de que no creerían, de que rechazarían la vida, de que rechazarían la salvación, por la cual nosotros tenemos derecho a la fe, por ese pueblo que se rebeló contra el Señor. Entonces, repitiendo más o menos lo que dije en la introducción, Dios siendo un Dios que es espíritu, la Escritura hace la promesa de que ese Dios vendría a salvarnos. Ese Dios es manifestado en carne. Efesios capítulo 1 nos hace mucho énfasis, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, vino Cristo, el Salvador y el Mesías. Por supuesto que desde luego yo no creo que hay un Dios Hijo que está viniendo a la tierra para salvarnos como una segunda persona, puesto que para nosotros solamente hay lo que se conocería como un ser o una única persona, única voluntad, y en eso radica esa singularidad de saber que Él es el mismo. Entonces, ese Dios que fue manifestado en carne como redentor, pues Él viene precisamente a salvarnos, viene a hacer ese sacrificio. Dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, por lo cual tiene que ser ese mismo Dios Salvador, no puede ser otra persona porque de otra manera entraríamos en conflictos con el libro de Hebreos. Entonces, nosotros hacemos mucho énfasis en esto. Por ahí hace referencia a la Escritura cuando Jesucristo se refiere al Padre o Jesucristo hace esas expresiones como hijo. Nosotros en la unicidad no negamos que Jesucristo se refería a que tenía un Padre, pero volvemos a fundamentar que ese Padre al cual él se refería viene a ser Dios, debido a que los judíos, pues siendo un pueblo rebelde, no obedecieron y él viene a confirmar, yo sí soy hijo de Dios, yo sí soy el obediente, yo sí soy aquel el que pues se muestra la justicia de Dios a aquel en quien su alma tiene ese contentamiento. Entonces, él es reconocido como el Mesías. Vamos a ver también referente a la promesa del Espíritu para todos aquellos que creen en el Mesías prometido. Viene la promesa
de que Él pondría su Santo Espíritu, de que seríamos sellados con el Espíritu de la promesa, y nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu nos enseña todas las cosas que nosotros debemos saber. Podemos discernir espiritualmente qué es lo que le pertenece a Dios y qué es lo que no le pertenece a Dios. Entonces, ese Señor, como lo cité en mi argumentación, el Espíritu de Cristo, pues viene a ser el mismo Espíritu de Jehová, el mismo Señor. Nosotros no podemos ver otro, sino más que sentir esa presencia cuando Él es manifiesto de que Él está con nosotros como hijos. Entonces, cuando nosotros hacemos la referencia y la distinción refiriéndonos a Jesucristo como hombre, Pablo es muy específico. Pablo hace referencia a Jesucristo hombre, no hace referencia al Hijo de Dios como un hijo eterno o como un hijo que está en lo celestial. Hace una distinción como Mesías hombre. Otra vez repito, para nosotros está la distinción de lo celestial, que es espíritu, en lo terrenal, que es pues manifestado, que es en carne, pero sin dejar de ser lo que Él es, que es espíritu. Entonces, pues creo que con esto la Biblia nos va dando todas las razones por las cuales Él viene a sembrar pues la palabra, esa semilla de salvación en la cual nosotros tenemos que estar firmes y creer precisamente en Jesucristo como nuestro fundamento a la salvación, al perdón de pecados, a la justificación, porque dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, que es Jesucristo. Por ahí si se levantase otro fundamento o otra fe, pues sería totalmente falso. Esta es la razón por la cual yo acuso a la Trinidad de ser una falsa fe, debido a que el fundamento para los apóstoles y profetas es Jesucristo. La Trinidad dice que si tú no crees en ella, no puedes ser salvo. Hay personas que ni siquiera la han llegado a comprender y esto es un grave problema para pues la fe católica, debido a esa imposición y esa usurpación con lo que no es la fe bíblica. No sé cuánto tiempo me quede, pero creo que estoy siendo algo más clara para que ustedes logren entender cómo es lo que creemos. Adelante. 4:20 te queda. Te queda 4 perfecto. minutos 20. Bien, entonces me gustaría nuevamente afirmar y mostrarles a los hermanos precisamente católicos evangélicos que la única distinción que existe en la unicidad es que Dios es manifestado en carne, pero sin dejar de ser el Espíritu eterno, sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser aquel que lo sostiene. Tenemos en el libro de Deuteronomio 4, en donde dice la Escritura: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en los cielos y no hay otro. Me parece que es Deuteronomio, ¿sí? 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien y a tus hijos después de ti. Yo no puedo decir por las Sagradas Escrituras que Dios es tres. La Biblia no me dice y no me da ninguna enseñanza en donde yo pueda tratar de aproximarme a ver a tres, porque la Biblia me da el primer mandamiento que yo debo guardar respetando que Dios es uno, el Señor es uno. Y ese es el principal mandamiento en el cual los judíos aún preservan ese mandamiento y esa fe de que el Señor no puede ser otro. No concebían la idea de decir que un hombre podría ser Dios a sabiendas de que Dios es espíritu. Entonces, cuando el Señor nos dice, yo soy aquel que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro, pues eso es muy claro. Yo no puedo decir que hay un Señor arriba, un Señor abajo y un Señor quizás dentro de mí. Yo no sé si Lucas está tomando nota de esto, pero yo no presento un modalismo. Yo presento a un único Dios que su distinción radica en la condición de siervo, en la condición de hombre. Y que a su vez, cuando Él promete el sello del Espíritu, de que su mismo Espíritu moraría en nosotros, pues para tomarnos como hijos en la fe. Espero que no haya quedado nada más dudoso y si no, ya lo veremos en la confrontación. Hasta ahí mi tiempo. Bien, buenísimo. Te quedaban más de 2 minutos, 2 minutos 20 te quedaban. Listo. Ok, bien, fantástico. Bueno, con ustedes, Iracema Jiménez. Gracias a todos los que están en el chat, 2.400 personas en vivo. Un abrazo enorme, dejen sus likes. Recuerden de que constantemente los moderadores están poniendo el enlace al canal de Luca, el enlace al canal de Iracema. Les agradezco muchísimo por el gran respeto que hay en el chat, muchachos. Me está sorprendiendo y me encanta esta sorpresa, honestamente. Así que yo ya estaba preparado con un cuchillo acá entre los dientes para empezar a bañar gente y me parece me voy a quedar con las ganas. Bueno, ahora vamos a arrancar con esta otra etapa en el debate en el que va a haber un diálogo abierto entre ambos. Ahora, dos cositas. La primera, la idea es que pese que debe haber una interacción viva, fluida,
La idea es que se permitan cerrar ideas siempre y cuando no monopolicen la palabra. O sea, la idea no es hacer un discurso de 20 minutos monopolizando la palabra, sino ir al grano. ¿Está bien? Pregunta, repregunta, todo es válido, menos la falta de respeto, todo es válido, siempre y cuando se pueda uno como oyente entender la idea, entender el planteo, entender la respuesta, entender la refutación, y ahí voy a tratar de hacer todo lo posible yo, si es necesario, interviniendo para que podamos entender ambas posturas. Si a ustedes les parece, podemos tener un tiempo en principio de 20 minutos de interacción. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien este tiempo? Bien, A mí, fantástico. súper. Bien, arrancamos muchachos en 5, 4, 3, 2, 1. Ustedes considerarán cómo arranca, quién arranca y demás. Arrancamos. Bien. Iracema, si vos querés preguntar algo en concreto o alguna objeción que te parezca, sin problema, me puedes decir, porque yo acá tengo anotado unas cuantas cosas. Claro que sí, Lucas. Mi primera pregunta para ti será la siguiente. Citaste en tu exposición Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Sí, Esta sí. manifestación gloriosa habla de que el cual en su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Mi pregunta para ti es la siguiente. Jesucristo, al ser el gran Dios y Salvador y el Rey de reyes, ¿nos mostrará a alguien más? Adelante. Bien. Sí, rotundamente, porque solamente conocemos la persona del Padre a través del Hijo y a la vez, eso es bíblico, aquel quien el Padre da a conocer. Y te respondo eso con una cita bíblica en concreto, si me permitís. Em, bien, estoy buscando acá nada más un ratito porque Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, por medio del Hijo conocemos al Padre, pero hay una distinción ahí entre esas dos personas. Por eso no se hace llamar de la misma manera y tienen atributos diferentes. Eso es lo que yo te diría en principio. En principio. Pero había una cosita que habías mencionado también, de que el Hijo no era eterno. Y en Juan 17:5 también se dice, ahora Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Entonces, antes del comienzo de la existencia de cosas que no fueran Dios, porque el mundo debe ser entendido, ¿verdad? Como el universo, como el todo, dice, dame la misma gloria que tenía junto a ti. Entonces, yo creo que acá está hablando una persona, a la persona del Padre, porque dice ahora Padre, eh, y convivían, coexistían eternamente. No sé qué a vos te parece, eh, los dos versículos que te había mencionado. Bueno, primero quisiera darte una respuesta y es que referente a la gloria, sabemos que es una única gloria, no puede ser una gloria del Padre y una gloria del Hijo. Y recordemos que en Juan, el Evangelio de Juan 1:14, nos va mostrando el orden bíblico en el que nos presenta que aquel verbo fue hecho carne. Entonces, si desde Juan 1:1 a mí me dice que el verbo era con Dios y era Dios, yo no podría decir que hay dos glorias. Entonces tendrías que ver al verbo, yo respeto lo que ustedes creen en ese orden bíblico como la palabra o aquello que sale de Dios, que viene a ser manifiesto como carne. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí, Entonces, sí. es por ello que yo no veo como tal una persona, un Dios hijo, un Cristo, porque el Cristo viene a ser hasta que viene, como cita en Lucas capítulo 2, por ahí donde reconoce, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, no se le llama Cristo antes de la encarnación, sino Ok. cuando ya ha llegado a la tierra y se le reconoce como el Señor. Entonces, es esa misma gloria a la cual le pertenece al Señor. Y déjame te digo, no me doy por satisfecha con tu respuesta de 1 Timoteo, este, perdón, corrijo, Timoteo 6:14,
por la siguiente razón. Dice, no está hablando acerca del conocimiento cuando nosotros estamos evangelizando aquí en la tierra, como tú me presentas, que nosotros conocemos al Padre, o sea, a Dios. Para mí no es una persona distinta porque ya expliqué que el Padre es Dios, sino que conocemos a Dios por la evangelización, por presentarnos que el Hijo Dios nos ha otorgado un Salvador que es el Hijo. Entonces, no me doy por satisfecha con esa respuesta porque mira, aquí está pasando Bien, algo mucho más. Aquí ellos ya lo conocen. Aquí ya son bien, bien. creyentes. Ok, Por ¿y eso quién dice, es el hijo? espérame, dame un momento, dice, que guarden el Ok, mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ya está hablando de la venida, ya son creyentes, pero te mostrará al viento soberano y al solo soberano. Entonces, ¿cómo Jesucristo va a mostrar a otro, que en este caso para ustedes sería el Padre, si se reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único y ok. solo soberano? Es un problema. Bien. Adelante. Antes que me definas el tema del hijo, sí que te diría eso. Pasa que nosotros acá en este mundo tenemos una percepción en este caso nosotros como trinitarios vamos a decir eso, y yo creo que ustedes como unicitarios también pensarán algo similar, de que conocemos a Dios hasta cierto punto, siempre estamos limitados, siempre tenemos dificultades para comprenderle, como que el pecado siempre nos limita. Entonces, solamente una vez estemos delante de Él, dice Pedro, que seremos igual a Él. O sea, solamente estando en la vida eterna que realmente contemplamos a Dios plenamente. Pero en este mundo, la persona que nos unifica con la Trinidad es la persona del Hijo. Y por eso, bueno, este ya sería otro tema, ¿verdad? Pero por eso creemos en la Eucaristía y otras cosas. Pero bien, ¿y qué te parece a vos la persona, o sea, ya que no le llamas persona, qué es el Hijo? ¿Qué es el Salvador? ¿Qué es eso a lo cual para mí es evidentemente una persona, pero que ustedes le van a designar con otro nombre o otra manera de referirse a él? ¿Quién es él? Bueno, pues es Dios. Es Ok, Dios y es de hecho precisamente un problema y un conflicto acá, ¿no? Si nosotros confirmamos que Jesucristo, y como lo confirma en el último versículo de la segunda carta del apóstol Pablo, de que Jesucristo es el Dios Salvador. Entonces, si sí, Jesucristo es sí, el Dios Salvador, pues no puede haber otra persona porque lo reconoce a él como el Dios. Entonces, en eso se basa precisamente en el que no hay una distinción, porque lo reconoce como el Dios y Salvador. bien. No sé si más o menos por ahí, vamos. Claro, yo también voy a afirmar que es el mismo Dios, pero voy a decir que hay una diferencia de personas porque el mismo se refiere así de otra manera distinta a la del Padre. Por eso no es la persona del Padre. Y te hago la cuestión ahí que vos habías dicho que, o no sé si fue un error nada más, habías dicho que la persona del Hijo no existió eternamente junto al Padre. Y en Juan 17:5 se dice, ahora Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Entonces, yo quisiera saber cómo se puede entender también este versículo, porque si es la misma persona, ¿por qué Jesús estaría teniendo un diálogo con el Padre o sea, ¿cuál es la importancia para que Jesús, que se supone que es el mismo Dios, la misma persona del Padre, por qué se refiere al Padre diferente y tiene un diálogo así, de esta manera? En, digamos, nos está enseñando a alguien. Eso es un diálogo personal que él tiene en Juan 17:5. Es un diálogo donde él está solo y está hablando con Dios, está orando. Y se refiere, ora a Dios, sin embargo, se supone que Él es la misma persona a la cual está orando. ¿O no sería así? ¿O cómo sería? Iracema, ¿estás ahí? Sí estoy, solo que estaba buscando un texto. Ok. Mira, hay un texto en Filipenses, me parece, no lo tengo ahorita a la mano, pero lo voy a parafrasear muy rápidamente. Oh, sí, ya recordé cuál es. Tesalonicenses, vamos a ver, parece que está acá. Si me parafraseas, yo puedo buscar acá y sin Sí, problema. mira, es el texto en donde dice,
que Dios, que toda rodilla se doblará. Aquí está, ya Ok, lo tengo. Filipenses, aquí está. Filipenses 2. Vamos a ver lo que estábamos diciendo en un momento. Dice, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí quiero hacer una observación. Aquí no se refiere a una persona del Padre. Aquí está diciendo a Dios. Entonces, si hablamos de Dios, hablamos de esa divinidad de la cual no vamos a decir que se despoja, pero está el Señor está en una gloria súper glorificado, súper inminente, en el cual Él se desprende bienestar como semejante a nosotros, en condición de siervo. Pero aquí dice algo que viene bien importante, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, o sea, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ok, Entonces, Él con su salvación aquí en la tierra es reconocido como el Señor, que es Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Entonces, no es una gloria de dos, sino es la misma gloria de la ese misma Dios gloria. que se cumple en Jesucristo estando aquí en la tierra, para que sea exaltado como Dios y pues nosotros le reconozcamos como ese Dios. Entonces, siempre va Sí, a ser algo complicado el reconocerle como Dios, el reconocerle que se le doblará toda rodilla. Eso es algo sí, full. yo estoy de acuerdo en que comparte la misma gloria, los mismos atributos, la misma naturaleza, es decir, todas las cualidades que son propias de Dios. Pero vos misma me decís de que una, ¿cómo sería? Una parte de Dios se desprende y se encarna, Dios que es todo de repente, o sea, ¿cómo ocurre? Porque el Dios que hablas, que es puro espíritu, dice que se encarna, de repente es espíritu, pero también es material, o no es material y todo lo que veíamos de Jesús es una apariencia. Y también, ¿qué necesidad habría de llamarle Jesús? ¿Qué necesidad habría él de llamarse hijo? ¿Qué necesidad habría de él de orarle al Padre si él es el Padre? ¿Qué necesidad habría él de constantemente estar en la oración si él es esa misma persona? Tendría sentido si es otra persona que tiene la misma naturaleza y que requiere esa constante relación, que es lo que sostenemos en la Trinidad, que es una relación mutua, una relación que quien ama es amado y el amor en sí, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se explica esto de este Dios espiritual que no sé si quería usar el término que se encarna o no se encarna, no sabría entender realmente esa posición. Ok, primero aclarar para esta parte que tenemos de Filipenses 2, o sea, yo no estoy presentando que también, o sea, que el Hijo tenga una gloria y también el Padre. Está diciendo que la gloria de Jesús, que lo que Jesucristo hace que se glorifique el Padre. De hecho, cuando se llegaba y se acercaba la hora y estaban los griegos ya preguntando por Jesús, ya queriendo ver, ya queriéndose acercar, dice que se escuchó una voz del cielo como un trueno, en donde dijo, ya lo he hecho y lo volveré a hacer. Esto es algo que debería dejarnos totalmente en shock. Como si quisiésemos aludir que la voz del cielo es el Padre, ¿cómo Él va a decir que ya lo he hecho, pero que lo volverá a hacer? ¿Cómo para la razón humana Él va a decir, porque creo que Jesús le está diciendo, glorifícame o el momento ha llegado, y Él Sí, dice, sí. ya lo Dame he siempre a hecho, ti la misma pero lo gloria que volveré a tenía a hacer. tu lado. Exactamente. Entonces, reconociendo precisamente este es el punto, no es que también, no es que haya uno y otro, es que esa gloria es para exaltar lo que Sí, sí. Jesucristo hace en Cristo. Entonces, referente a cómo vamos a entender que Dios fue manifestado en carne, pues por fe. Por fe entendemos, y no solamente por fe, sino por algo que Él ya venía prometiendo, por algo que Él en su soberana voluntad, como lo dice en Efesios capítulo 1, vamos a ir rápidamente a Efesios. Efesios realmente nos da una cátedra de ese orden. Dice, según Él escogió Él antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Quién? ¿Quién dice de todo esto en Efesios?
de Dios, el Padre, no habla de una primera persona, o sea, esta idea en la Biblia realmente no existe, la única distinción es que habla de un Dios que cumple sus promesas en Cristo Jesús. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados Pero ahí hijos te suyos. pregunto, Dame un ¿hace toquecito en más este para tipo? terminar el texto. Dice, Ok, ok, porque por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Adelante. bien. Dijiste que hace en Cristo Jesús, pero en realidad no, si es que hace en Cristo Jesús es una persona. O sea, no hay forma de entender de otra manera, porque las cualidades que Cristo muestra, que es lo que decís, hace por medio de Jesús, entonces al hacer por medio de algo, ese algo es cosa diferente de aquel que hace. Es decir, hay alguien que hace y alguien que actúa. Es diferente en eso. Entonces, vuelvo a ese punto. Decís que por fe se No te lo permite puede la Biblia. creer. Ok, No te lo permite. decís que por fe se puede que el Espíritu, que Dios es Espíritu, pero también se encarne y que esté de manera múltiple en lo espiritual y también en lo carnal y ser la No, misma persona. no, no, Ok, no, no, ¿cómo no, sería? no es múltiple. Múltiple sería uno y otro y multiplicándose. Ok, No. ¿y O sea, cómo sería esto? Sería, es una distinción de condición, lo eterno, lo celestial, lo espiritual en la tierra, porque precisamente esa es la idea de Hebreos. Hebreos, y ahí venía tu pregunta, ¿cómo y por qué razón Él viene como hijo, Él ora, Él se sacrifica? Porque estaba dentro de la ley. Si nosotros vamos al libro de Levítico 8, 9, Hebreos, todo el libro de Hebreos, te va a dar una cátedra de lo que es la ley. Y dentro de la ley se tenía que ofrecer ese sacrificio, pero como ya ellos se habían ido en pos de otros ídolos, no respetado el sacerdocio, siendo un pueblo rebelde, Él viene, corrige y restaura. Esa es la razón por la que en mi argumentación dije, es un Dios que restaura, viene a restaurar, un pueblo que es rebelde. Entonces, cuando Él viene dentro de la ley, viene como ese hijo de obediencia que el pueblo judío no pudo ser, pero también viene como ese sacerdote, también viene como ese cordero, también viene como ese único ser, y ahora voy a citar lo que sería el libro de Hebreos. Mira, aquí te voy a dar un texto que es muy potente y por lo cual te digo que la Biblia no te permite decir que es otra persona. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios, nuevamente nos hace referencia a quién se ofrece, a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, aquí ahí precisamente es la razón lo que te presentaba. Si todo es purificado según la ley, Él viene en ese derramamiento de sangre y hacer la remisión. Ese bien, único Dios con única voluntad. Y nota aquí algo muy bien, importante, el punto al cual, porque te dije, no te lo permite, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Y él, ok. al testar su palabra, él mismo tenía que venir. Es una distinción de condición terrenal, sí, pero no personal. Realmente yo creo que es difícil, o por no decir casi imposible, ver en el Antiguo Testamento como que Dios se referencia así cuando habla del Mesías. Cuando él habla del Mesías constantemente en el Antiguo Testamento, siempre es una persona diferente a él. Siempre habla como este Salvador que iba a venir, este Cristo, justamente, este Mesías, que ya se ve prefigurado en Isaías, en Moisés, etcétera, ¿verdad? De hecho, si vamos a ver Isaías 43, 10, 11, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bien, entonces yo creo que vos mirás eso, pero luego mirás Lucas 24, 44. Estas son las palabras que le hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando un individuo se expresa así, simplemente como sujeto, sustantivo, predicado, constantemente Cristo hace la distinción
en los adjetivos que él se asigna a sí y los adjetivos que le asigna al Padre, entre el sujeto que es él, la persona del Hijo, y el sujeto que es Dios Padre. Yo creo que es una cuestión de literatura, que cuando uno mira que constantemente en el propio vocabulario de Cristo existen estas tres cosas: sujeto, sustantivo, predicado, adjetivo, y de diferentes, cuando se refiere al Padre, cuando se refiere así, entonces no es que la Biblia no te dice que son dos personas, es que de una manera clarísima te está diciendo que es otra persona, sin necesidad de usar el término persona. De hecho, en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es una cualidad diferente y se llama Hijo del Hombre también a este Hijo de Dios. Y se unifican estos dos. Eso es lo que te diría. ¿Puedo decir algo? Número uno, Sí. pasaron volando los 20 minutos. Si a ustedes les parece 10 minutos más de esta intervención, me parece súper interesante, si es que cuentan con el tiempo. Y si es así, me gustaría a los dos hacerles una pregunta respecto al planteo que ha hecho el otro, que me gustaría que indaguen un poquito más. Si ustedes me lo permiten, arrancaría por Luca. Una de las cosas que Iracema, si mal no interpreto, una de las cosas que Iracema está planteando y está repitiendo, ¿no? Está siendo ahí punzante, es con el tema de la persona, ¿no? Si está justificado emplear esta clase de conceptos, de términos, a la luz de la Sagrada Escritura. Creo que eso ha sido uno de los planteos principales tuyos, ¿verdad, Iracema? No, en realidad es Lucas quien solamente me está hablando de la distinción personal y obviamente yo sé que es la Trinidad y él me dejará ver qué es lo que más implica dentro de la Trinidad, pero solamente estoy abordando lo que él me presentó, una distinción personal. Claro, pero vos no estás de acuerdo con la justificación bíblica de usar el término persona, ¿o estoy equivocado? Dentro de un margen bíblico sí estoy de acuerdo, más no en una distinción de personas dentro del ser de Dios. Dentro del ser de Dios. Ok, Claro. bien, buenísimo. Te pregunto, Lucas, ¿qué es una persona? Bien. Una persona, de hecho hasta lo podía definir a partir de Santo Tomás, si me permiten, pero le digo así la definición de Boecio: sustancia individual de naturaleza racional, es decir, que tiene una operación, tiene una realidad, hace algo que el otro no hace, algo distinguible. Entonces, dice, lo que subsiste en la naturaleza racional, dice Santo Tomás en el artículo 3 de la cuestión 29 de la Suma Teológica. Entonces, ¿el nombre de persona significa o no significa relación? Se pregunta Santo Tomás. Dice que persona en lo divino significa al mismo tiempo esencia y relación. Es decir, Ok, tiene que haber esa relación, por eso es persona, porque se relaciona con alguien al mismo tiempo. entonces, bajo esa definición, ¿cómo justificarías vos la distinción de personas en Dios a partir de las Escrituras? Bien. Yo lo he mencionado numerosas veces, pero el motivo es que Cristo mismo habla del Padre como si fuera otro. Habla del Padre como a ti, Padre, por ejemplo, quita de mí esto si no es tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es una distinción entre Él y el Padre, por ejemplo, una distinción clarísima, pero no porque no tengan la misma naturaleza o la misma esencia, sino porque en este caso particular, el Hijo de Dios se ha encarnado y ahora también tiene la voluntad humana. Como tiene la voluntad humana, es por eso que existe en él algo que no quiere hacer totalmente caso, digamos, a lo que dice el Padre. Pero esta distinción, Cristo nunca habla del Padre como él, sino que de otra persona. Sería bueno, ¿Vos estás de una acuerdo con locura. eso, Iracema? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, y vienes a plantear exactamente la misma idea, o sea, porque el hecho de que, bueno, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, se refiera a el Padre, no quiere decir que haya dos personas. Obviamente Él sí lo hace, pero como te digo, o sea, como viene en un orden bíblico, no es demostrarle exactamente que se refiere a otro. Hay una distinción en condición, pero no otra persona, porque eso implicaría que Jesucristo sería Dios
Y aparte el Padre sería Dios. Tendríamos que tener dos dioses a la luz de las Escrituras y esto es totalmente inconcebible. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería ontológicamente lo que los une dentro de esa relación? O sea, ¿cómo demostramos bíblicamente que al ser dos personas están en esa única sustancia los dos? Es indemostrable, para empezar. Y Esto lo que yo dice decía, lo más, que la esencia implica relación. Esa sería la cuestión. Cuando la propia ciencia te está diciendo que hay una necesidad. Por ejemplo, lo humano, la esencia de lo humano es tener cuerpo y alma. Hay una necesidad. Es su propia esencia implica eso. Y la esencia de Dios implica la relación. Y porque implica la relación es que hay personas. Eso es lo que sí, diría exactamente. es lo que podría él decir, pero la razón es cómo lo hacemos bíblicamente. ¿Cómo hacemos bíblicamente para darle esta solución? Para que también sea de la misma sustancia y no la misma sustancia. Ese es el Bien, problema, pero porque ¿y qué cuando Cristo ocurre? viene, te voy a recordar algo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una Es parte, cierto, es toda. cierto. Claro, porque justamente hacemos esa distinción de que esa es la naturaleza, esa es la esencia. Y de hecho en Deuteronomio 6:4, ahí el punto, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y se usa el término ejad, que como dije, es un término que habla de cosas que son plurales, pero en singular. El ejemplo que di anteriormente fue de Génesis 2:24, que dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa, y tiene que llegar a ser una sola carne. Y sin embargo, los judíos sí tenían otro término que es el yahid para referirse a la unidad en singular. Y cuando habló de Dios en Deuteronomio 6:4, habló de Dios como uno, pero que admite la posibilidad de lo plural. Uno en sustancia, como es el esposo y la esposa en una sola carne, pero que en realidad sabemos que no es uno como tal. Y en este caso serían tres personas, ¿verdad? Pero ya que estamos en la cuestión de Jesús y el Padre, entonces me limito a decir eso, de que hay el término mismo en el Antiguo Testamento ya permite la pluralidad de personas. Y de hecho, vemos esto también con Elohim. Elohim es un término que se puede referir tranquilamente a muchos dioses. Y se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Ok, mira, Lucas, la unidad de la que tú me estás hablando en la EDJAD, ¿en qué momento se aplica? En la terminología de la definición del término Trinidad. Te lo digo porque yo soy excatólica, yo conozco el catecismo, yo sé que no es posible que me digas que hay una unidad. Entonces creo Hay que una aquí, unidad aquí en estás la metiendo un naturaleza, error. en la esencia, en la sustancia. Es un solo Dios, es una sola esencia, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Por eso va a compartir todos los Pero atributos de para la esto no bondad. existe la unidad, sino la coigualdad en vez de unidad. Y tú en la EDJAD No, estás presentando una unidad no, en vez de una coigualdad coigualdad. sería si el padre y el hijo fuera padre y padre. Eso es igualdad. Y en cambio es unidad, porque el padre no es el hijo. Si fuera padre y padre, sería coigualdad, pero no son iguales en cuanto a relación. Por eso hay una relación filial. El padre, si es padre, es porque tiene un hijo, y el hijo es hijo porque tiene padre. Y esta procesión de amor es lo que nosotros entendemos como el Espíritu Santo. Pero es que en la misma relación, mira, te metes en problemas porque la misma relación dice, por ejemplo, lo que sería el credo de Atanasio, que por cierto los reformados y los evangélicos aceptan, que lo que es el padre es el hijo. Y si hablamos acerca del reinado, el padre es rey, el hijo es rey, el Espíritu Sí, Santo tendría que ser rey. es lo que nos referimos de la naturaleza. Comparte todas las potencias que están en acto en realidad. La omnipotencia, toda la bondad, todo el conocimiento, todo. Sin embargo, hay un redentor, que es la persona del Hijo. Hay un creador, que es la Trinidad en sí, pero por medio de Dios Padre, que es el que da. Y hay un paráclito, que es el Espíritu Santo. Entonces, hay diferencias que por relación se dan, no en naturaleza. Si ustedes me permiten una intervención más, ya estamos ahí. Me encanta el debate y nos queda poquito tiempo. Iracema, ¿sabés qué? Luca hizo una pregunta que me parece que vos la respondiste, pero me gustaría que indaguemos un poquito más, si me lo permitís, y es el tema de la oración de Jesús al Padre. Eh, Cuando Jesús oraba al Padre, esto no es suficiente para hablar de dos personas distintas
¿cómo lo interpretás al caso? ¿Jesús oraba consigo mismo? ¿Cuál era la razón por la que lo hacía? Ok, bueno, te voy a responder lo que se acaba de plantear, nada más que para no olvidarme precisamente de la cuestión de lo cual, porque yo te hacía referente a la coigualdad, es porque mira, aquí el texto que tú me presentaste al principio, el mismo texto que tú me trajiste, refiriéndonos a el Hijo Jesucristo, ¿verdad? Donde dice que Él nos presentará al bienaventurado y solo soberano, dice, aquel que tiene luz inaccesible, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver, pero llama algo que es al único. No solamente es soberano, sino ahí tendrías que ver cómo se le otorga lo que sería el Padre y el Hijo, pero también en cuanto a su naturaleza, porque está diciendo que es el único y está diciendo que habita en esa luz inaccesible. Está haciendo la referencia de que precisamente no se puede hacer una distinción personal y también en cuanto a la sustancia, porque es el único, el que habita en luz inaccesible. Eso para que no se nos olvide y también me gustaría ahí que lo tomáramos en cuenta. Referente a lo que Jesús oraba o lo que Jesús pues hacía, pues recordando el ministerio de Jesucristo, uno de los ministerios que el Señor Jesucristo tenía era encaminar al pueblo y era corregirlo, enseñarlo, evangelizarlo, pero también hacer esa mediación, esa intercesión. Recordemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando el Señor ora, cuando el Señor pide por su pueblo, cuando el Señor pide por sus creyentes, está ejerciendo ese ministerio sacerdotal de mediador. Y como tal, era necesario que se hicieran esas oraciones de intercesión. No sé si, ¿qué tal te sientes con esto? Pero Adelante. mediador, ¿cómo sería? Porque mediar, o sea, quien media es una persona que está en medio, por eso es mediador. ¿Y cómo es que hay una persona en medio o algo en medio entre el Padre y nosotros si se supone que el Padre también es Jesús? O sea, ¿cómo es que hay un medio otra vez? ¿Cómo sería eso? Porque él al tener el ministerio sacerdotal, él es el que va a ministrar al pueblo, va a ministrar a los creyentes, va a ministrar y ejecutar la redención y el derramamiento de sangre. Entonces, no solamente hablamos de la administración y de la purificación como sacerdote, también hablamos de que él es cordero. Entonces, si se quisiese aplicar de que él por ser intercesor tiene que interceder a otra persona, pues Pero entonces tampoco él no es el podría Padre, ser cordero. pero él es el Padre. Claro, él es el Padre. Entonces, ¿cuál es la necesidad de tener algo o de tener un cuerpo que hace todas esas cosas? O Sin sea, derramamiento no hay remisión de pecados. El Padre es espíritu, ya no lo estableció la premisa y la base de la ok, Biblia. El Padre es sí, pero, espíritu y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la razón por la cual él mismo tenía que venir. De hecho, es lo que cita en Hebreos, dice que pero, él mismo ofrece ese sacrificio. Adelante. ok, pero el punto, si es mediador, es otra persona. Es la única forma. No se puede hablar de mediador si no es algo entre el Padre y nosotros. O es el Padre mismo, entonces no es mediador, sino es directo al Padre. O no es el Padre y por eso es mediador. Porque si no, no tendría sentido hablar de mediador entre el Padre y nosotros. Es que la Porque mediación de la aquí- cual estamos hablando es una condición terrenal. Entonces, no estamos hablando de una condición celestial para que sea el mismo Padre. Entonces, en ok, una condición terrenal y es el derramamiento. cuando Él muere y ya no está entre nosotros, ¿qué, por qué importaría hablar de mediador si Él ya está ahí? ¿O cómo Él está? ¿Él ascendió en cuerpo o cómo es eso también? De repente, ahí como que me deja un poco perdido. ¿Ascendió en cuerpo o, y media de esa manera? ¿O cómo? Bueno, es que Hebreos 7:24 establece que el sacerdocio, por cuanto él permanece para siempre. Dice, los sacerdotes eran muchos y debido por la muerte no podían continuar, mas como tiene un sacerdocio inmutable y permanece para siempre, o sea, cuando decimos inmutable quiere decir que no se transfiere, permanece para siempre. O sea, es lo que él hizo, permanece siempre y por la eternidad. Lo cual nos llevaría a temas más profundos como saber y que lo que ha sido dentro de la ley, pues ya venía en un orden celestial y divino en la tierra, pero que también en la tierra sigue siendo ese sacerdote y ese mediador, sigue siendo inclusive hasta el templo. Entonces es algo que al final, como lo dijo Pablo, son prefiguraciones dentro de la ley que se cumplen en Cristo, pero que también son en lo celestial. Entonces, no hay manera realmente de decir que tendría que ser otra persona, porque permanece en lo celestial, si no se lo quitarías. Mm, está bien.
Bueno, si a ustedes les parece, ya vamos aterrizando. Tuvimos más de media hora aquí de diálogo. La verdad que a mí me quedó súper corto. Te soy honesto, me quedó súper corto y les propondría quedarse más tiempo, pero lamentablemente yo tengo cosas que hacer, entonces no puedo. Pero me quedó súper corto. Si a ustedes les parece, vamos a hacer unas conclusiones finales, como lo hemos planteado. 5 minutos cada uno para hacer una conclusión final y ya ir terminando. Arrancamos con Lucas. Lucas dije, no, Luca. Luca, tus 5 minutos para terminar, para concluir. Bien. Realmente yo creo que el debate fue fructífero. Creo yo que se ha podido desarrollar muchos puntos esenciales, cuestiones desde la mediación, de la coeternidad, de la naturaleza, de la esencia, de, de la distinción entre qué cualidades tiene uno, la persona del Hijo, la persona del Padre. En el Espíritu Santo, no, por mi parte, no he querido ahondar justamente por la complejidad que demanda eso, pero yo creo que el debate en términos generales se ha podido dar bastante bien porque hemos tocado un poco de cada cosa. Yo creo que la argumentación de mi ponente eh, se ha dado bien, pero no creo que haya podido demostrar el punto de que sea una sola persona. Creo que ha podido demostrar que es un solo Dios, cosa que yo también creo. Creo que ha podido demostrar que el Hijo tiene la misma naturaleza del Padre, pero no que sea la misma persona. Creo que ha demostrado justamente aquellas cosas que yo también voy a afirmar, pero que no ha podido demostrar que no existe distinción de personas. Creo yo que la argumentación fue buena de su parte, pero que ha carecido de poder explicativo entre las relaciones y principalmente la prédica y obras de Jesús. Yo he entendido que numerosas veces se ha referido a que el hijo tenía que como que completar lo que el padre había hecho, pero el simple hecho de hablar de hijo y padre ya suena ridículo porque o son la misma persona, entonces no existe padre e hijo, o son la misma persona y no existe mediador, o son la misma persona y no existe el sumo sacerdote y todas esas distinciones que se hacen ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habla a los profetas y hablan de un Salvador que va a enviar y continuamente se explica esto. Entonces no tiene sentido de que en realidad Dios diga yo mismo me voy a ir, yo, esta persona que está acá en la eternidad, que sería el Padre, y sin embargo los profetas, ninguno, pero ninguno creyeron de que este individuo sea la persona del Padre, sino que sabían que era el Mesías, es decir, el ungido, como le llaman. Ahora sí, poco conocimiento habrán tenido de que también era Dios, pero el término eh, el Hijo del Hombre, que aparece en Daniel, es fácilmente entendible para muchos judíos ya de que compartía la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque se habla de él como aquel que habita con Dios. Entonces hay cualidades ya en el Antiguo Testamento, incluso en la terminología, como habíamos dicho, de Ejad, Elohim y Yahvé inclusive, que nos habla de esta participación y también de ser la naturaleza y la esencia de Dios, pero que tiene diferentes personas por la relación. Y es de hecho lo esperable, porque este Dios que es amor, el amor debe de darse. ¿Y a quién se da? El Padre ama al Hijo que es amado y el amor en sí existe. Entonces, me parece a mí que inclusive, si Dios es amor, la Trinidad es la mejor respuesta explicativa a lo que significa el amor. Un ser el cual constantemente dona su ser y recibe. Y digamos, esa relación constante de procesión, de amor, es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que la Trinidad es la doctrina, no solamente la más fundamental, sino que nos puede dar respuestas, la respuesta más profunda a la esencia de Dios, que él mismo se dice que Dios es amor. Hasta acá con mi conclusión y cierre. Bien, Muchas Luca, gracias. muchas gracias. Te quedaba un minutito. Muchas gracias, Luca. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias por dejar sus likes. Recuerden dos cosas. Número uno,
que esto va a quedar posteado. Número 2, los moderadores están poniendo tanto el canal de Luca como el de Iracema para que vayan y sigan su trabajo, se suscriban a sus canales, etcétera, etcétera. Iracema, ¿estás lista para tu tiempo de conclusión? Sí, claro, gracias. Listo, vamos. Bueno, pues en las conclusiones lo que podemos ver es, bueno, que la Trinidad se propone como una filosofía. Esto no lo niega el mismo catecismo, numeral 251, pero por la filosofía no podemos definir la doctrina porque por eso el Señor ya otorgó lo que viene a ser inspirado. Entonces, todo lo que el Señor otorga que viene a ser inspirado viene en un orden perfecto y profético. Es decir, Él es el solo soberano, Él es el Dios rey de Israel, ¿verdad? Como los decía aquí mi estimado Luca, el Padre ama al Hijo. Esto, por lo tanto, no contradice la unicidad porque establecemos la premisa bíblica de que el Padre, el cual es Dios, ama, nos ha amado, que nos ha dado al Hijo, nos ha otorgado ese amor porque nos ama y desea que precisamente seamos salvos y creamos en el Señor Jesucristo, lo cual obviamente me tiene que llevar a precisamente el punto en el que no se abordó referente al tema de la Trinidad como fe y como salvación. Esto se lo digo muy constantemente a los evangélicos, precisamente, si la Trinidad es la fe católica, ¿por qué yo tendría que tener la fe católica si ya tengo la fe en Jesucristo? Si es el fundamento. Entonces creo que faltó un poquito, ondear un poquito más en esta parte, y creo que también que lo que el estimado Lucas nos dice de que no se puede afirmar bíblicamente de que él mismo tendría que ser ese salvador o esa única persona, pues es que vamos a ver textos como en el cual nos dice, he aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Entonces, él en todo momento nos está hablando en el Antiguo Testamento de esa manera singular, nos habla de su espíritu. Y es claro para los judíos que aunque reconocían a Dios como el Padre, no distinguían en que su espíritu fuera otro. Entonces, aquellos que primeramente pudieran proponer una distinción personal o de decir, ahí está Jehová el Padre y está su espíritu, pues tendrían que ser los judíos, cosa que no han hecho porque respetan el primer mandamiento. Entonces, esto es una evidencia bíblica de la cual nosotros pues no podríamos construir, que es lo que ha hecho la Trinidad, simplemente por las referencias que hace inferencias a que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues simplemente destruir todo lo que el Señor ha hecho como esa obra salvífica, la cual abarca desde Génesis hasta Apocalipsis. Creo que hay todavía muchísimos más textos que citar. Estoy completamente disponible para seguir abordando el tema y ir a otros puntos más que nos harán por ahí falta, ya sea con Lucas o con alguien más. Entonces, creo que es mi conclusión para este pequeño intercambio. Bien, buenísimo. Te quedaba un poquito más de 2 minutos, Iracema. Bien, fantástico, muchachos. Muchas gracias a ambos por la buena onda, por el respeto, por cómo abordaron las ideas. Me parece que me ha quedado, creo que todos estamos de acuerdo que nos quedó súper corto el tiempo. Debería darse un poquito más. Yo no les propongo que se queden un poquito más porque, número 1, seguramente tienen cosas que hacer. Número 2, yo sí tengo cosas que hacer y me tengo que tomar el palo ahora mismo. Pero seguramente habrá más intervenciones, más posibilidades. Gracias a ambos, de verdad, por todo. Gracias a la gente del chat, porque más allá de alguna que otra decepción, creo que estuvieron bastante quietitos, bastante respetuosos, y eso se súper valora. Gracias. Chicos, de verdad, después con cada uno hablaré en privado. Mil gracias por esta participación de ambos, y saben de que pueden regresar cuando ustedes lo desean. Dios les bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, muchachos, gracias a todos por estar ahí. Si alguno dice, Santi, tu conclusión final y demás, obviamente en este video no la voy a dar, ni tampoco en la continuación de este stream, porque sería de alguna manera, ¿cómo decirlo?, contaminar un poco con mi opinión personal lo que es el debate. Entonces, por respeto a ambos ponentes, no lo voy a dar. Quizás en algún otro momento pueda llegar a comentar algo de mi parecer. Gracias a todos los que estuvieron conectados. A mí me encantó. Esperemos poder continuar con esta dinámica. Con católicos, protestantes, ¿por qué no escépticos y católicos? Debatir diversas cosas. Me encanta siempre y cuando sea bajo el marco del respeto que hoy se ha mostrado. Gracias de verdad, amigos.
¿Vas a hacer stream por la tarde, Santi? No lo sé, no lo sé. Veremos, después lo sabremos. Dios los rebendiga, nos vemos y será hasta la próxima, muchachos. Chau, chau.